pensé hacerles a ellos. ¿Ok? Muy bien, vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchas gracias, Padre, por estar aquí, por estar con nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, porque podemos confiar en tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es verdadera. Porque tu palabra, Señor, no falla. Porque tu palabra, Señor, es sustento para nuestras vidas. Y hoy, Señor, ¿en qué más podemos confiar? Señor, habiendo tanta mentira a nuestro alrededor, habiendo tantas cosas, Señor, que parecen reales, pero no lo son, ¿en qué más podemos confiar? Y Señor, no queremos irnos del lado tuyo, Señor. No queremos irnos de tu lado, Padre, porque queremos realmente descansar cada día y saber, Señor, que estás con nosotros. Y es tu palabra, Señor, la que nos abraza. Y es tu palabra también, Señor, la que nos conforta y también la que nos confronta, Señor. Nos conforta y nos confronta. Es tu palabra, Señor, en la cual descansamos. Y es tu palabra, la cual hoy escuchamos, Dios. Y solamente te pedimos tu dirección, pedimos tu instrucción, pedimos, Señor, que nos ayudes. Dios, gracias por estar aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Estamos viendo el capítulo 33 de Números. Y si tú recuerdas, la semana pasada estuvimos platicando acerca de cómo Dios había dado esta lista o más bien hizo que Moisés escribiera esta lista para recordar las jornadas del pueblo de Israel durante todo el desierto, los 40 años que anduvieron en el desierto, para poder tenerlas ahí como un recuerdo, pues, de lo que Dios había hecho. Y estuvimos platicando acerca de un salmo, el Salmo 77. ¿Recuerdas? El Salmo de Asaf, en donde el versículo 10 habla acerca, o dice Asaf, esta enfermedad mía, o sea, reconociendo que es incompetente, reconociendo que hay su vida está mal, reconociendo que hay enfermedad en su corazón, o tal vez hasta enfermedad en su alma o en su espíritu. Pero también al mismo tiempo dice, recordando lo que tú has hecho para nosotros, recordando lo que tú significas en nuestras vidas. Entonces, estuvimos viendo eso. ¿Cómo es que Dios ve al pueblo de Israel de una manera triunfal, sabiendo que el pueblo de Israel, pues bueno, eran mal, estaban mal estos cuates? O sea, no sé si decir que eran más nacos que yo, no sé, pero estaban mal, tomaban malas decisiones, hacían malas cosas. O sea, Dios les decía, no hagan esto, y ahí van ellos a hacerlo, ¿no? Dios decía, tienen que obedecer esto, y ellos decían, ¿por qué? Dios decía, vamos para allá, y ellos decían, mejor nos hubieran habernos muerto allá, ¿no? Y entonces el pueblo de Israel se enfrenta con todo este rollo. Y si tú recuerdas, el libro de Números es el libro de las murmuraciones. Y entonces hablábamos la semana pasada y en todo el libro acerca de incredulidad, de insatisfacción. Y hablamos también acerca de que la gente no está a gusto con quién es Dios o lo que Dios ha puesto delante nuestro. Y también algo que hablábamos era precisamente que las personas, siendo cristianos, tú, yo, lo más seguro es que pasemos por desiertos. Y entonces en medio del desierto, ¿qué es lo más importante? Que no hay agua, que no hay comida, que no hay sustento, que no hay ayuda. ¿Qué es lo más importante? Bueno, lo más importante en medio del desierto es que Dios está allí y su presencia me acompaña. Entonces eso es lo más importante. Esa es una breve recapitulación de lo que hemos estado viendo en todo el libro de Números, porque si te das cuenta ya vamos a acabar el libro de Números. Nos faltan unos 2 o 3 capítulos y lo vamos a hacer rápido también. Y entonces después de 2 años o un poquito más de 2 años vamos a ir acabando el libro de Números. Y entonces vemos cómo el pueblo de Israel es llevado de la mano prácticamente como un padre. Dios los toma de la mano y entonces los hace caminar 40 años alrededor del desierto y los lleva ahora. Y dice el versículo 50, dice, habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y los lleva de la mano y dice, yo nunca te solté, yo nunca me aparté de ti, yo te di de comer siempre, y entonces ahora estás aquí frente a la tierra de Canaán, a la cual yo te he dicho que yo te la daré por herencia. Y ahí están. Y entonces vemos que vamos a estudiar a continuación en lo que viene. Vamos a estudiar diferentes leyes. Algunos enumeran que son 6 leyes, diferentes leyes que hablan acerca del comportamiento y de la vida del pueblo de Israel dentro de la tierra prometida.
Si tú te das cuenta, todos estos capítulos, 33, una parte de 33, 34, 35 y 36, habla acerca otra vez de leyes. Y habla acerca de cómo el pueblo de Israel debía de comportarse cuando entrara en la tierra prometida. Y entonces la primera cosa que les dice Dios al pueblo de Israel es precisamente estos versículos. Cuando entres en la tierra prometida, preocúpate por hacer esto que yo te mando el día de hoy. Y bueno, desde un principio, el libro de Números se ha enfocado en la conquista de la tierra de Canaán. Dios ha dicho, ¿sabes qué? Yo te voy a dar esa tierra, tú vas a conquistar esa tierra, yo te voy a dar a todos tus enemigos a tus pies. Si vemos unas referencias bíblicas en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico y en otros libros, Dios dice, y yo iré delante de ti y enviaré mi ángel delante de ti para que entonces puedas vencer a tus enemigos. Y entonces prácticamente con esas deficiencias y prácticamente con esas incompetencias que el pueblo tenía y prácticamente con todo eso de lo que carecía el pueblo de Israel, porque entendemos también que después de un año, el pueblo de Israel todavía en su mentalidad de esclavo, todavía, sí, tenían la espada a un lado, pero todavía tenían las manos, metafóricamente hablando, tenían las manos todavía llenas de el barro de hacer los ladrillos en Egipto. Y entonces, ¿cómo es posible que Dios hizo de ellos un ejército para entrar a la tierra prometida? Bueno, la respuesta es en que Dios luchó por ellos. Ellos se encargaban, su deber era encargarse de buscar a Dios. Aún en medio del desierto, encargarse de buscar quién era Dios, por qué Dios estaba allí, y Dios estaba en medio de ellos, allí en el desierto. Y ellos tenían que encargarse de eso y obedecer a Dios. Y entonces Dios paulatinamente les daba la victoria sobre sus enemigos. Todo habla acerca de la conquista de la tierra de Canaán. Y ahora que Moisés ha repasado su peregrinación durante todos estos 40 años, vemos que fue de un lado para otro y luego fue para otro lado. Ya platicamos de eso. Cuando Moisés escribe esto, la intención y el enfoque que Dios tiene para esta conquista es bien claro. Es definitivo y es tajante. Y es lo que vemos a continuación. El propósito que Dios tiene para esta conquista y para el pueblo de Israel es claro, no es nada complicado, no es así como que, ay, yo no lo entendí, yo no sabía de qué estabas hablando, Dios. Es definitivo, es decir, ¿sabes qué? No hay manera de negociarlo, o sea, lo haces o lo haces. Y es tajante, en otras palabras, no es negociable. No puedes decir, oye, yo quiero una audiencia con Dios para ver si puede cambiar un poquito las cosas. Como por ejemplo cuando llegas tarde a tu cita del seguro social y entonces dices, oye, no hay oportunidad de que me puedas pasar. Porque mira, me toca hasta otros 20 años me toca la cita, ¿no? Y entonces estás allí como que ándale, mira, y te traigo una coca, mira, te traigo una dona, aquí está la dona, déjame pasar, hombre. Y entonces, imagínate, no es negociable. Es claro, es definitivo y tajante. Esa voluntad que Dios está diciendo al pueblo de Israel no es negociable, es tajante. Y aún cuando es clara, es definitiva y es tajante, la intención de Dios pudo haber sido mal vista. La intención de Dios pudo haber sido malintencionada o menospreciada o tal vez desvalorizada. ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto de la intención de Dios y que era claro, definitivo y tajante? Bueno, lo claro, definitivo y tajante y que pudo haberse malintencionado o mal visto es cuando entres en la tierra prometida, vas a destruir a todos sus pobladores. Van a caer a filo de espada. Todos y cada una de las naciones que yo te voy a dar en conquista, todos y cada uno de ellos los vas a matar a filo de espada. Y entonces vas a expulsarlos. Y entonces vas a derribar a todas sus deidades. Y vas a destruir. Prácticamente la orden es, vas a destruir toda la cultura que los pueblos de la tierra de Canaán tienen hasta el día de hoy. Vas a destruirlo todo. Esa es la intención.
Y muchos tal vez podemos malentenderla o tal vez decir, es que es malintencionada. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios pensó esto para con la tierra de Canaán? En algunas ocasiones, una vez platicando con una persona, me dijo, ¿y por qué Dios le dio la tierra de Canaán al pueblo de Israel? Y platicando un poquito acerca de la abundancia de la tierra de Canaán, cuando vemos que dice, es una tierra donde fluye leche y miel, prácticamente aquí, donde estamos alrededor, está más verde que allá. Prácticamente es un desierto. Y entonces no hay mucho eso de abundancia. Pero, ¿por qué, por ejemplo? Bueno, si Dios me hubiera tomado con consideración a mí, ¿no? Así como, oye, como, ¿dónde quisieras tú que fuera la tierra prometida? Yo le diría, pues más o menos cerquita, pues por ahí por Yucatán, allí por Cancún. Mira, nos la gozaríamos bien a gusto todos los cristianos, todos desearíamos ir a la tierra prometida, ¿no? Qué padre sería, ¿no? La tierra prometida, ¿ya de qué lado, no? Pero imagínate, es una tierra árida, una tierra dura, una tierra, perdón, en donde prácticamente a los ojos humanos no es nada deseable. Sin embargo, Dios ha puesto algo deseable allí. Dios ha puesto algo sumamente impresionante. Yo nunca he estado allí, pero aquellos que han estado o han tenido la bendición de estar allí, me han platicado acerca de esto. Dice, es algo totalmente fuera de lo que te puedo explicar. No puedo explicártelo. Hay algo allí que es más grande. Hay algo allí que realmente se siente, ¿no? Y yo lo sé, o sea, es la presencia de Dios. Es Dios habiendo escogido esa tierra prometida con un propósito. Ahorita lo vamos a descubrir. Y entonces Dios, regresando a este rollo, Dios solamente tenía un propósito en mente para Canaán y para Israel. Y a Israel le dio el trabajo de ser ese ejecutor de ese propósito. Y entonces en la mente de Dios decía, bueno, cuando entres a la tierra prometida, vas a destruir a todos los pueblos que hay allí. Y entonces no vas a dejar a ninguno vivo. Y entonces vas a destruir todo en lo que ellos creen. Al pueblo de Israel le dio el trabajo de ser el ejecutor de este propósito. Y entonces le dijo, ustedes van a ir, yo los voy a guiar, yo voy a ir enfrente de ustedes y ustedes van a destruir a sus enemigos. Sin embargo, las cosas no se dieron como Dios quería que pasaran. Y aquí que esto generó una serie de problemas al pueblo de Israel posteriormente. La desobediencia fue el mismo problema y fue el mismo verdugo del dolor del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que en qué falló el pueblo de Israel? El pueblo de Israel falló en no dar su obediencia a Dios, en no atender esa obediencia para con el Padre y decir, sí, yo voy a hacer como tú me has dicho. Y entonces todos nosotros somos así, tenemos esa idea de negociar, ¿no? Tenemos esa idea no, espérate, mira, a ratito, mejor al rato, o vamos a hacerlo de una manera diferente, ¿no? Y entonces todas las cosas queremos como negociarlas. Queremos negociar, por ejemplo, nuestro matrimonio. Y entonces, mira, si tú haces esto, entonces yo voy a hacer aquello. Y si tú me quieres, entonces yo te quiero. Y si tú esto, entonces yo aquello. Y entonces, bajo la luz de la palabra de Dios, un matrimonio no es negociable. Un matrimonio es estar en un propósito divino. O por ejemplo cuando te enfermas, ¿no? Y ya estuve ahí bien mocoso con el doctor. Y entonces dice, doctor, ando bien mal. Y mire que no sé qué. Y denme algo para que ya se me quite. Ya no aguanto. Y el doctor te dice 20 inyecciones. Y tú dices, no pueden ser pastillitas. No pueden ser así como gotitas, así como los bebés. Dice el doctor, no es negociable. Y como no es negociable, vas a ir con la enfermera o vas con la señora esa que pone las inyecciones. Mi abuelita, cuando ella vivía, mi abuela, no sé de dónde aprendió a poner inyecciones, pero fíjate bien algo. Ahorita tú ves las jeringas y ese rollo, ¿no? Y dices, pues vamos a comprar una jeringa por inyección y vas y la compras en la farmacia y está totalmente nueva y está totalmente filosita y entra bien bonito en la carne. Mi abuelita tenía jeringas de las de antes, donde la punta la afilaba con una piedra de afilar, donde hervía las jeringas
la servía de un rato y entonces decía, va a venir fulano de tal y entonces vamos a poner la inyección y entonces sacaba su jeringa de esas de fierro, pesadotas, como para una vaca pues. Me tocó varias veces a mí, 2, 3 veces me tocó. Y entonces, yo estaba chiquillo, y entonces los chiquillos de toda la calle decían, vayan con doña Elena para que les ponga la inyección. Imagínate quién quería ir con doña Elena que le pusiera la inyección. Las puntas estaban todas chatas. No entra, no entra, no entra, no entraba. Y entonces nadie quería ir a ponerse una inyección con doña Elenita, mi abuela, porque era un martirio. Entonces no es negociable. Y de ahí pues ya muchos de nosotros nos salió el miedo a las inyecciones, ¿no? Y así como, no, espérate, tantito, ahorita voy. Mira, cuando yo te diga ya, no es negociable. Cuando hablamos de Dios y su voluntad y obedecer a Dios, no hay negociación en esto. Y pareciera ser que de repente nosotros queremos negociar todo, ¿no? Hasta nuestra salvación. Y entonces decir, mira, si yo me porto de esta manera, entonces me da salvación, ¿no? Mira, si yo hago esta otra cosa, entonces me da salvación. Es como prácticamente cambiamos a Dios por San Juan de los Lagos. Mira, si yo me voy caminando o de rodillas o me llevo 3 nopales en la espalda, entonces pues igual soy buena onda y buena persona. Y negociamos eso. Pero no, Dios no tiene nada a negociación. Dios dice, así es, todo aquel que en él cree. O pasa esto, ¿no? Y dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No es nada negociable. Y como esas muchísimas más cosas, ¿no? Pero parece ser que nosotros tratamos como de meternos por allí, como de regatear, así como que es lo menos, ¿no? Déjame lo más barato, ¿no? ¿Y si te lo traigo en abonos? Y si te pago ahorita la mitad y te pago la siguiente en un año, ¿no aceptarías? Y no es negociable con Dios. Solamente tenemos que hacerlo. Entonces su desobediencia en el pueblo de Israel fue el mismo verdugo de su dolor. Busca Isaías capítulo 5 versículo 24. Isaías 5, 24. Isaías 5, 24. Isaías 5:24 dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Qué fue lo que desechó el pueblo de Israel? La palabra de Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que ocasionaron para sí mismos? Ser como un rastrojo consumido por el fuego. Así, ¡pum!, rápido, así, sin miramientos. No hay negociación. O sea, su propia desobediencia fue su propio verdugo del dolor y los problemas que el pueblo de Israel tuvo consecuentemente después de esto. Jeremías, busca Jeremías 6:10, por favor. Jeremías 6:10. Jeremías 6:10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Está hablando aquí del pueblo de Israel. No está hablando acerca de alguien ajeno a la iglesia, al pueblo de Israel. Está hablando de los que son parte de su pueblo. Está hablando de ti y de mí también, involucrados allí. Y dice, ¿a quién le voy a hablar? ¿A quién voy a amonestar para que me oigan? Una vez un amigo me platicó que Dios puso y habló algo en su corazón un día, ¿no? Ese amigo oraba y decía, háblame Dios, yo quiero escuchar tu voz. Eso que muchas veces hemos dicho tú y yo, ¿no? Quiero escuchar tu voz audible, quiero saber lo que dices, yo quiero escucharte al menos por una vez. Y entonces dice él que Dios en un momento le contestó de una manera muy profunda. Le dice, ¿para qué quieres escuchar mi voz si no vas a hacer caso a mi voz? Ahí está mi voz, léela. Y entonces me puse a pensar, ¿no? ¿Qué tanto nosotros queremos decir? Señor, sí, háblame, Señor, dime qué hacer. ¿Y qué realmente debemos hacer de todo lo que me diga Él? ¿Qué es lo que realmente yo voy a poner en práctica de todo lo que Él me diga? Y entonces, ¿sabes?
Tristemente, no hablo tal vez de ti o de mí, pero tristemente como iglesia o como pueblo, como humanidad, no nos interesa escuchar la voz de Dios. Y si alguien quisiera escuchar la voz de Dios, no le haría caso. Decía así como que, como que me está fallando el oído, ¿no? Pues como que son los ovnis, ¿no? No es Dios, es otra cosa. Y entonces la gente no atendería su voz. Piensa un poquito en eso. Ahora busca Zacarías capítulo 7, versículo 12. Zacarías 7, 12. Prácticamente es los últimos libros del Antiguo Testamento. Zacarías, antes de Mateo. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Zacarías 7, 12. Dice así. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. No hay ningún otro elemento o material conocido en la tierra más fuerte, duro y sólido, inquebrantable que el diamante. No hay nada más fuerte. Dentro de la escala de dureza, en la parte más baja está el talco. Así el talco, ¿no? Y en la parte más alta, lo más duro, está el diamante. ¿Sabes tú cómo? ¿Has visto de repente que hacen túneles en las montañas? Con unas máquinas bien grandes que dan vuelta y hacen el túnel bien parejito, bien bonito. ¿Sabes tú qué tienen esas máquinas en la punta? Diamante. Tienen diamantes, tienen piedras de diamante grandes así, incrustadas y dan vuelta y empiezan a romper la piedra. Piedra como esas que tenemos por aquí, piedra. Y entonces empiezan a molerla. Y empiezan a hacer un hoyo bien parejito, bonito. No hay nada más duro en este mundo que el diamante. Bueno, tal vez pudiera haber algo más duro y es un corazón que no quiere escuchar a Dios. Y por eso Dios dice, su corazón es como diamante. Tu corazón no quiere escuchar. El versículo 11 de allí mismo dice, no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Imagínate cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tapaba sus oídos y le dio la espalda a Dios. Y entonces dijo, yo no quiero escuchar lo que tú tienes para mí. Yo no quiero saber tu palabra. Yo no quiero saber ya más nada. Tus profetas están locos. Los vamos a apedrear hasta matarlos porque no hablan cosas que nosotros nos favorecen y que nos gustan. Usualmente, a muchos no nos gusta recibir instrucciones, ¿verdad que no? No nos gusta recibir instrucciones. Buscamos hacer las cosas a nuestra propia manera, usar nuestra propia lógica y usar nuestro propio sentido común. Y eso es parte de nuestra necedad y también de nuestra arrogancia. Y entonces, yo no sé a quién se le ocurrió, pero de repente voy a hablar de los maridos, fuera de aquí, ¿ok? Fuera, muy lejos de aquí. De repente a los maridos fuera de esta iglesia no escuchan la voz de su esposa. En otras palabras, no les gusta escuchar instrucciones de su mujer, porque siempre le dijeron que tú eres un machín y que tú eres el que manda y bíblicamente tú eres el líder de la casa y no les gusta escuchar instrucciones de su mujer o de una mujer, por así decirlo. Como que no les entra ese comando así en el disco duro a esas personas. No me entra que una mujer me esté mandando. Porque, por cierto, la Biblia dice que no hay pastoras. Entonces, no me entra que una mujer me esté mandando. Y yo no sé si realmente esa es la naturaleza del hombre, del machín. Yo no sé a quién se le ocurrió poner la voz de una mujer en el GPS. Y entonces vemos a todos los hombres batallando. Yo, no estoy hablando de alguien. Yo, batallando con las instrucciones de esa muchacha, ¿no? Que aparte dice, os volvisteis otra vez a dar vuelta. Y dije, habla bien, ¿no? Y yo así como se me atraviesa el perro y se me atravesó la moto, habla bien. Y entonces dice, mantente a la derecha. Y yo, ¿cuál derecha? ¿Tu derecha o mi derecha? Y entonces varias veces, o yo soy el único pecador, pero varias veces dice a la derecha y yo me voy para el otro lado.
Y dice mi esposa, para la otra derecha, para la otra derecha. Dale vuelta a la rotonda. Y así, ¿qué es rotonda? Glorieta, glorieta, dale vuelta a la glorieta. Y dice, no te des vuelta, no. Y ahí está, yo me doy vuelta, no. ¿Por qué? Pues no viene nadie, paz, no, me doy vuelta, no. Yo no sé a quién se le ocurrió poner la voz de una mujer en un GPS. Y todos los hombres nos andamos perdiendo. Y luego cuando ya te pierdes, hombre, no de aquí, allá afuera, ¿verdad? Ya cuando ya se pierden, dice tu bella y preciosa esposa, ¿estamos perdidos? Y tú, no. Y dice ella, ya te perdiste, ¿verdad? No, es que ando buscando dónde ir a hacer el baño, ¿no? Ando buscando dónde comprar un Oxxo, una Coca. No, yo lo he perdido yo, no. Entonces, ¿quieres otro ejemplo? Compras un mueble en el Home Depot, compras un mueble en Coppel y allí en Coppel está bien armadito, bonito, ya todo así chido. Y cuando lo compras en Coppel y te lo trae el camión de Coppel a tu casa, te lo traen en una caja, así, y tú dices, ¿dónde está el mueble? Ahí está adentro. Y tienes que armarlo. Y dices, bueno, ok, ya. Voy a hacer las cosas bien. Y sacas el instructivo. Y empiezas a leer el instructivo. Y dices, y lo tiras a un lado. Y entonces empiezas a armarlo tú. Y dice tu esposa, después de rato, ¿qué no era un librero? Y dices, ¿compramos el librero? Sí. Entonces, ¿por qué es un escritorio? Caray. Y entonces hacemos las cosas sin instrucciones. Por lo que tú quieras, ¿no? Por necedad, por arrogancia, porque no me gusta. Pero usualmente no nos gusta recibir instrucciones. Queremos hacer siempre las cosas a nuestro entender, a nuestra lógica. Y nuestra vida la queremos vivir también así. Pero tenemos que entender que esto es necesario. ¿Qué es necesario? Instrucciones. Son necesarias las instrucciones en tu vida. Alguno de ustedes ha trabajado en una empresa, ¿no? Ha trabajado en una máquina o maquinando algo, no sé, y sabes que una máquina grande entonces necesita instrucciones. Y te dice, no metas la mano allí, te dice, cierra la puerta, y te dice, ponle aquí, púchale acá, y hazle así, y hazle así. Y entonces, ¿por qué ahí sí sigues instrucciones? Pues porque igual me muero. Pues ándale, acá también es lo mismo. La paga del pecado es muerte. Pero nosotros le jugamos al vivo siempre, ¿no? Entonces, tengo que entender que las instrucciones en mi vida son necesarias. De hecho, la Biblia es el libro de instrucciones por excelencia. La Biblia está plagada, está llena de instrucciones. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Ay, no, ¿para qué? Amar. Y mira, no, son instrucciones, ¿no? Dejarás de hacer esto y empezarás a querer hacer aquello. Y al mismo tiempo, la Biblia también es el libro, por ser puras instrucciones, la Biblia es el libro más odiado y rechazado y atacado. ¿Sí o no? Imagínate que compras un libro y ese libro te dice, para vivir tu vida lo mejor que puedas y de la manera más gloriosa, haz lo que se te pegue la regalada gana. Sería un libro que vendería millones de copias en todo el mundo. Pero cuando hablamos de este libro que dice, para que te vaya bien en la vida, Josué 1:9, tienes que atender, guardar la palabra, seguir las instrucciones y hacerlo como Dios te dice que lo hagas, no como tú entiendas que es lo mejor, la interpretación de la palabra, entonces no nos gusta. ¿Y por qué la gente lo ataca tanto? ¿Y por qué la gente lo rechaza tanto? ¿Y por qué la gente está en contra de la palabra de Dios? Porque no les gusta que que alguien les diga qué hacer en su vida. Bueno, tú y yo ya no. Tú y yo estamos aquí porque queremos escuchar de la palabra de Dios. Y esto sí es real, esto es verdad, ¿no? Pero aún en esta condición, nos cuesta trabajo, ¿sí o no? Admítelo. Nos cuesta trabajo recibir instrucciones. Y nos cuesta trabajo eso. Y entonces nos ponemos a pensar, o la gente se pone a pensar, ¿por qué debo ser guiado en mi manera de vivir por un libro que escribieron los hombres? Y vienen todo ese tipo de preguntas que la gente tiene, ¿no? Y la gente dice, bueno, es que es mi vida, ¿eh? Y yo decido
qué vivir en mi vida. Yo decido cómo vivir en mi vida. Yo decido qué hacer, para dónde ir, cómo subir, cómo bajar y todo ese rollo. Yo decido en mi vida. Y por eso la Biblia está catalogado como, sí, el libro más vendido, pero también el más odiado. Regrésate a Números. Y entonces vamos a ver unas instrucciones. Pues para variar, ¿no? Instrucciones. Números capítulo 33, versículo 50. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. ¿Cuál es la instrucción para el pueblo de Israel? Echar de delante de vosotros a todos los moradores del país. ¿Y qué crees que hicieron? ¿Los echaron realmente? Bueno, antes de contestar esa pregunta, ¿por qué la tierra de Canaán? Otra vez, ¿por qué la tierra de Canaán y no otra? ¿Por qué si ellos ya estaban establecidos? ¿Por qué Dios viene con una horda o con un pueblo que eran esclavos y los convierte y los libera, y viene y les dice: esta tierra de Canaán es de ustedes, y todas las naciones que ya están posicionadas y que ya tienen calles, todas las ciudades y que ya tienen reyes, las van a destruir, los van a echar fuera y van a ustedes a ponerse allí? Y la pregunta fuera de contexto sería: ¿por qué la tierra de Canaán? ¿Por qué no otra? ¿Por qué no otra en otro lado, no? ¿Por qué no otra de otras circunstancias, de otras características? ¿Por qué? Bueno, hay una historia muy larga que no te voy a contar en este momento, pero el asunto es que la tierra de Canaán y sus habitantes no eran agradables a los ojos de Dios. Otra pregunta. Bueno, ¿por qué ser tan cruel en el trato con ellos? ¿Por qué destruirlos? ¿Por qué matarlos a todos? ¿Por qué pasarlos a filo de espada a todos? ¿Por qué no se podía como mandar un grupo de evangelismo? Tal vez hubiéramos mandado un alcance con un doctor, con dentistas, con payasos. Tú sabes, ¿no? Esos payasos llaman la atención a todos. Payasos, y traemos un grupo de gringos para que también la gente quiera allí estar con ellos y platicar y todo ese rollo. Y entonces los traemos y tal vez se conviertan. ¿Por qué Dios fue tan cruel en el trato con ellos? No hay una historia precisa para contestarte esto, pero sí te puedo contestar en 1 de Pedro que Dios tiene misericordia para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si lo hace contigo, y si lo hace con la gente y con los pueblos del día de hoy, lo hizo con aquellos, seguramente, de alguna manera. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Aún con el pueblo de Israel. ¿Qué era el pueblo de Israel? ¿Qué hizo? Tapó sus oídos. Su corazón fue de diamante y no quisieron escuchar y volvieron la espalda. Y si eso pasaba con el pueblo de Israel, cuanti más pasaba con gente que no tenía a Dios en su corazón. ¿Por qué fue tan cruel el trato con ellos? ¿Qué culpa tenía Canaán de todo este rollo, no? Bueno, he aquí algo, mira. Los pueblos cananeos poseían una cultura establecida. Una cultura muy organizada y también una cultura superior a los hebreos. Los hebreos no tenían nación, andaban para todos lados dando vueltas, ¿te acuerdas? Los hebreos, aún antes de llegar a Egipto, andaban como nómadas. Abraham fue llamado de un lugar a otro y andaban así para todos lados. No tenían un lugar, no tenían cultura establecida, no tenían ciudades establecidas. Y entonces los pueblos de Canaán sí la tenían. Cultura establecida, una cultura organizada, una sociedad superior en varios aspectos a los hebreos. Aparte, los cananeos vivían una religión naturista y una religión sumamente sensual e inmoral. ¿Ok? Gran parte de su religión o su religiosidad de los cananeos tenía que ver con inmoralidad sexual y con sensualidad. Es decir,
el sexo estaba de por medio, por así decirlo. Y lo hemos platicado muchas veces, ya no te voy a dar más detalles. Pero el asunto es que así vivían, así estaban acostumbrados. Y entonces todo esto, escucha, era un peligro para los rudos israelitas. Era un peligro para estos cuates que eran materialistas. ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos traes a este lugar en donde vemos pura muerte, el desierto? ¿Y por qué nos traes aquí para que nos muramos nosotros y nuestros hijos y nuestras esposas? ¿Y para qué aquí no hay agua y aquí no hay alimento? Materialistas, lo que veían. Y entonces, ante una sociedad sumamente organizada y superior en cultura, pero también con una religión materialista y sensual, era un gran peligro para el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, piénsalo un tantito nada más, el pueblo de Israel venía cansado del desierto. ¿Te acuerdas? 40 años dando vueltas y vueltas en el desierto, como trompo chillador. Dando vueltas en el desierto. Y entonces estaban cansados de la monotonía. Tú les decías, bueno, ¿de qué color son las flores? Pues color café. Bueno, ¿y de qué color es el cielo? Pues color café. ¿De qué color es el piso? Color café. ¿De qué color es el café? Pues color café. ¿De qué color es los aguacates? Color café. ¿Por qué? Pues lo único que veían era arena color café. Durante 40 años. Y entonces, imagínate, cansados de la monotonía del desierto, haber visto esto una y otro año, estos cuates estaban ávidos de gozar de la vida en la tierra prometida, en la tierra de la abundancia, que Dios les había prometido, por cierto. Y entonces tal vez, híjole, ya vamos a dejar el desierto. Allá está la tierra donde fluye leche y miel, una tierra de abundancia. Híjole, tengo ansias por entrar a la tierra prometida y vivir allá y hacer de mi vida, plantar muchos árboles y plantar por aquí y hacer esto y andar haciendo aquello y plantar tabachines y plantar jacarandas y todo el asunto, ¿no? Estoy ansioso de hacerlo. Pero no solamente era eso, sino que también Dios estaba muchos pasos por delante de ellos. Y Dios en su corazón decía, si estos cuates, los israelitas, ven todo el rollo que los de Canaán están haciendo, pues estos cuates no van a evangelizarlos a ellos. Más bien, los cananeos van a evangelizarlos a ellos. ¿Qué pasa el día de hoy en la sociedad cuando nosotros queremos ir a hablar de la palabra? ¿Qué pasa con tu familia y qué pasa con tus conocidos y qué pasa con tanta gente? De repente nosotros decimos, yo quiero ir a hablarles de Dios, pero pareciera ser que más de hablarles, tú te vienes igual que ellos, porque te evangelizan o nos evangelizan. Nos conforman, nos hacen como una plastilina y nos moldean a su propia imagen. Estoy hablando de la sociedad y del mundo. Entonces, el pueblo de Israel tenía necesidad de ver. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando hicieron el becerro de oro? Y decían, es que a este Moisés, el cual subió al monte, ya no lo hemos visto, ya no lo hemos vuelto a ver. Y aunque era solamente un hombre, tenían una gran necesidad de ver. Y esto no es solamente con el pueblo de Israel, esto es con toda la gente. Esto es con Israel y con Alemania y con Estados Unidos y esto es con mexicanos también. ¿Cuál es la iconoclasia de México? Es decir, ¿en qué basa su religión y en qué basa México su creencia? En lo que ve. Y entonces tiene su deidad y tiene en lo que tiene confianza allí en una repisita en su casa con una veladora. Una imagen, una foto, X, Y y Z que tú y yo conocemos. No tengo que explicarte eso. Y entonces, ¿por qué? Porque necesitamos ver. Un día alguien, cuando todavía estábamos en 5 de mayo, visitó nuestra iglesia y entonces dijo, todo está muy bien y todo el asunto muy bien. Ya no, nunca regresó, ¿no? Y entonces dice, pero como que te falta ahí una cruz, ¿no? Si estás hablando de Jesús, te falta ahí una cruz. Como que te falta, y ya empezó a hablar de todo ese tipo de cosas. Obvio no era cristiano. Y entonces la gente quiere ver. Dice, sí, está bien, qué bueno, pero como que hace falta algo, ¿no? Como que no me suena, como que no me enchufa el asunto, ¿no? Porque la gente tiene necesidad de ver.
Y entonces todo lo opuesto a eso es Dios. Y Dios es invisible. Y Dios no lo ha visto nadie. Y Dios dice, no te hagas imagen, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del mar, ni debajo de la tierra. Y Dios dice, aquí estoy, yo estoy en tu corazón y habito en ti. Entonces, el ser humano tiene necesidad de ver, y el pueblo de Israel también. Y el ser humano traería el peligro de que Israel dejara la sencillez de la comunión con Dios. Sin imagen. Una comunión con Dios en lo cual ellos habían sido ejercitados durante 40 años con el tabernáculo. Pero podían dejarse llevar por los esplendores de los cultos cananeos. Mira, fíjate lo que dice Deuteronomio. Búscalo, por favor. Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio 7, versículo 1. Deuteronomio 7, 1. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas, ¿qué dice ahí? Misericordia. Fíjate, qué raro, qué interesante. ¿Por qué Dios dice esto? Porque entonces Dios sabía que algo podría pasar con el pueblo de Israel si dejaban un resquicio, algo tantito de esa cultura cananea. Ahora busca Éxodo capítulo 23, versículo 23. Éxodo 23, 33. Y dice, en tu tierra no habitarán, no sea que hagan pecar contra mí, que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. ¿De quién está hablando? De todas las naciones que acabamos de mencionar. No harás con ellas alianza, no las dejarás en tu territorio, no las dejarás en tu tierra. Dice aquí, en tu tierra no habitarán. Ahora, si yo te dijera, ¿cómo podemos traducir este versículo a nosotros? ¿De qué tierra estás hablando? Si yo no tengo tierra más que en las uñas, ¿de qué tierra estás hablando? ¿No dice la Biblia que tú y yo fuimos formados del polvo de la tierra? Bueno, esta es tu tierra. Y dice, en tu tierra no dejes que habiten. ¿Ok? Bueno. Ahora vete a Deuteronomio capítulo 9, versículo 1. Deuteronomio 9, 1. Y dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer las naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, o sea, gigantes, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Les está diciendo Dios, sabes que vas a entrar a la tierra prometida y en esa tierra prometida van a ocurrir este tipo de cosas. Va a haber gigantes. Bueno, primer libro de Reyes, capítulo 16. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Primero de Reyes 16, 31. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel obedeció las instrucciones de Dios? No, no las obedeció. ¿Qué hizo? Pues todo lo contrario. Le dijo, no te metas, y entonces ellos se metieron. Le dijo, no te caigas, y entonces ellos se cayeron. Le dijo, no te asocies, y entonces ellos se asociaron. Les dijo, no des a tus hijos en casamiento con esas muchachas, y entonces ellos dieron a sus hijos en casamiento con esas muchachas. Y entonces dice, Primero de Reyes 16, 31, dice así.
porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijos de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Estamos hablando aquí de un rey llamado Acab. Y este rey Acab era de sangre israelita, pero se casó con la peor mujer de la Biblia, con esta mujer llamada Jezabel. Y esta mujer llamada Jezabel, ¿a dónde lo llevaría? Desde el nombre del suegro, Ed-Baal, significaba que adoraban a Baal. Y entonces fue y sirvió ¿a quién? Pues a Baal. Y entonces este hombre, este Acab, se inmiscuyó, se mezcló, permitió, negoció, buscó, emparentó con alguien que Dios le dijo que no emparentara. ¿Y qué crees que fue lo que pasó después? ¿En qué crees que termina la historia? Termina mal en la vida de Acab y termina mal en la vida de Jezabel también. Nehemías capítulo 13, versículo 23. Nehemías 13, 23. Dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Fíjate qué interesante. Los hijos de los judíos no sabían hablar judaico, hebreo pues. No sabían hablar. Tenían que hablar de otra manera, porque entonces habían crecido de esa manera. Pero aquí, dijera por allí un amigo mío muy estimado, la culpa no es de los hijos, sino la culpa es de los padres. Y entonces el asunto fue de que los mismos padres ni siquiera le exigieron hablar la lengua de ellos mismos a sus hijos. Y entonces sus hijos, yo no quiero hablar así, no, yo no quiero hablar como tú, papá, que no sé qué, eso ya está bien viejo. Y entonces les permitieron, lo negociaron. Y se da cuenta Nehemías de esto. Y entonces empezó una mezcla otra vez de todas los hombres y las mujeres del pueblo de Israel con las mujeres moabitas y cananeas y todo el rollo. Y empezó otra vez el asunto. Es triste, pero regresó a la misma, volvieron a tropezar con la misma piedra. Pero lo interesante aquí es que los hijos no hablaban judaico. ¿De quién fue la culpa de que los hijos no hablaban judaico? De los papás. Los papás nunca les exigieron. Los papás nunca les dijeron, no, hijo, así no. ¿Quieres hablar inglés y francés? Pues órale pues, habla, pero vas a hablar como yo estoy hablando a ti. Y bueno, eso es solamente hablar de un idioma, ¿no? Pero vamos a metafóricamente traducirlo a hablar de Dios. O sea, te estoy hablando de Dios. Y entonces cuando ellos eran el pueblo de Dios, ya ni siquiera hablaban de Dios, porque ni siquiera sus padres les exigían hablar de Dios. ¿Sí me expliqué el asunto? Y entonces ni siquiera sus papás, que eran los responsables de sus hijos, les exigían, es que vamos a ir a la iglesia, es que tienes que leer la Biblia. Hijo, no te he visto orar. Hijo, ¿qué onda con tu vida? Hijo, no puedes estar viviendo de esa manera licenciosa, de esa manera fornicando en tu vida, de esa manera en la que no te importa nada. Hijo, mira esto. Y los papás tenían la culpa de esto. Ahora, eso es algo muy duro, ¿ok? Para nosotros como papás, porque nos da toda la responsabilidad completa y genuina de que nosotros somos los culpables. Y eso no es agradable de escuchar, ¿no? Y eso no es agradable para nada. Sin embargo, allí está. Y entonces el pueblo de Israel volvió a pecar porque no hablaban judaico. Porque hablaban como los de Asdod, como los de Amón. Hablaban igual que ellos. Y si hablaban igual que ellos, pensaban igual que ellos. No dejes que tus hijos hablen como el mundo habla. No dejes que tus hijos piensen como el mundo piensa. ¿Y sabes de dónde van tus hijos a aprender que no deben de pensar como el mundo piensa o de hablar como el mundo habla? ¿Sabes de dónde lo van a aprender? De ti. Si tú hablas como el mundo habla, tus hijos van a decir, pues si mi papá
también, pues yo también. Si tú piensas como el mundo piensa, va a decir tus hijos, pues si mi papá piensa igual, pues ¿yo qué? Y entonces ya llegas y dices, hijo, no hagas esto. Pues, ¿tú quién eres a papá decirme eso? Ten cuidado con tus hijos. Primero de Reyes, capítulo 11. Primero de Reyes 11, 1. El rey más sabio. Alguien que pudiéramos decir, este cuate no cometió ningún error. Este cuate tenía, era el más sabio de todos. No le podías ganar a este cuate. Y sin embargo, pasó algo en su vida. Dice Primero de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué fue lo que pasó con el corazón de Salomón? Se desvió. ¿Qué significa no te llegarás a ellas? No tendrás relaciones con ellas, sexuales pues. Se juntó a ellas con amor significa se acostó con cada una de ellas. Y estas mujeres pervirtieron su corazón. Y entonces Salomón decidió hacer altares para Baal, altares para Moloch, altares para Astarot, siendo el hombre más sabio en la faz de la tierra y en la historia, hizo lo que el GPS le dijo que hiciera. Hizo lo que no debía de haber hecho. Hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo? No lo entiendo. Y entonces no solamente fue y se acostó con ellas, sino también adoptó lo que ellas le traían. Mira, gordito, mira, ¿qué te parece si traigo aquí a mi changuito para adorarlo, ¿no? ¿Qué te parece si traigo aquí, mira, ay, gordito, ay, mira que nos... Y Salomón, pues ándale pues. Y también eran alianzas con los pueblos. Entonces negoció Salomón todo este rollo. Cuando Salomón era completamente rico, ¿por qué tuvo que haber negociado? Porque no era su interés, sino el interés de los demás. Y entonces fue pervirtiéndose su corazón. Hay algo de lo cual quiero platicarte. Y eso se llama influencia. No influenza. Influencia. Influencia. Ya me dio la influencia. No. Influencia. ¿Qué es la influencia? Según el diccionario, influencia es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien más. ¿Ok? Eso es influencia. ¿Cómo es que una persona puede actuar o hacer pensar de una manera diferente a otra persona? Al vivir en una sociedad, el individuo comienza a organizar su vida siguiendo los patrones de la sociedad en la que vive. En otras palabras, empieza a pensar y hablar de la forma como los demás hablan. Y entonces me ha pasado muchas veces, o no sé si te ha pasado a ti, cuando visitas otra región del país, o te tocó visitar otra región del país, o de repente vienen tus familiares de otra región del país, por ejemplo de Monterrey, ¿no? Y ya te dicen, ¿qué hago? Pues ¿dónde está la carne, pues, hombre? Y tú así como, pues no he ido al Oxxo, pues, hombre. Y ya tu esposa te dice, ¿qué tal? ¿Por qué hablas así? Pues no sé. Ya es que los de Monterrey dicen que hablan golpeado, ¿no? Ellos dicen que no, hablan suavecito. No, pues suelta pues, hombre. ¿Para dónde te vas, hombre? ¿Qué? Y entonces ya uno empieza a hablar también así, ¿no? Y entonces imagínate que hasta dónde llega el grado de la influencia de una persona hacia otra, que empiezas a hablar de esa manera. Y entonces la gente, tú que eres de afuera, llegas a ese lado y empiezas a decir, ¿sí? Va. Quieras o no. Si no lo dices, lo piensas. Pero imagínate hasta qué grado llega la influencia de una sociedad en la vida de una persona, que llega a hablar de la misma manera o pensar de la misma manera como la sociedad lo hace. Y entonces no solamente se queda allí, sino también se queda en de qué forma actúa la sociedad, de qué forma la sociedad resuelve sus problemas. Y entonces la sociedad nos damos cuenta de que no busca a Dios.
Y nosotros empezamos a caminar sobre ese camino también, no buscando a Dios, siguiendo los patrones de la sociedad en la que vivimos. Y la sociedad tiene un elemento moral implícito. Es decir, esa moral la constituyen los objetivos que se proponen alcanzar las sociedades y las normas que rigen el comportamiento entre los miembros de esa sociedad. Y entonces nosotros como cristianos empezamos a ver de qué manera actúan, de qué manera deciden, de qué manera viven. Y queremos vivir como ellos viven. Y queremos hacer lo que ellos hacen. Y queremos tener lo que ellos tienen. El Facebook es una herramienta, híjole, peligrosa para esto. Porque entonces ves que alguien ya se compró una moto y tú, yo quiero una moto. Y ves que alguien anda en bici haciendo ejercicio. Yo quiero andar haciendo ejercicio como él, ¿no? Y ves que alguien se fue de vacaciones. Yo también me quiero ir de vacaciones. Aunque sea aquí a Chichimequillas, ahí al Ojo de Agua. Pero yo voy también, ¿no? A Splash, aunque esté fría el agua, pero yo voy. Y entonces empezamos a regir nuestra vida en base al comportamiento de la sociedad. ¿Y qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo. Es decir, no tomes la forma de lo que el mundo está viviendo. No pienses como el mundo piensa. Haz las cosas de una manera diferente. Busca 2 Corintios 6. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Entonces aquí prácticamente está diciendo, ¿por qué te juntas? ¿Por qué haces lo mismo que los demás hacen? ¿Por qué te comportas de la misma manera como ellos se comportan? No tienes tú nada que ver allí. Tienes que comportarte de una manera como Dios busca, como Dios quiere en tu vida. Ahora, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué Dios dijo vas a expulsarlos completamente? ¿Por qué? Juan 10:10, búscalo. Juan 10:10. ¿Lo encontraste? Juan 10:10. ¿Y qué dice? El ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Y he aquí que yo vengo y os doy vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que hace el ladrón? Satanás. ¿Qué hace con tu vida? Mata, destruye y roba. ¿Qué es lo que hace nuestra sociedad? ¿Qué es lo que haría la sociedad de Canaán con Israel? Matar, robar y destruir. Por eso era sumamente indispensable cortar con toda relación con ellos, expulsarlos de toda la tierra de Canaán por la influencia que ellos podían traer a la nación de Israel. Busca Hebreos 10. ¿Ya te aburriste? No. ¿Ya tienes sueño? No. Hebreos 10:23. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la profetizó. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cómo se les dice a todas estas personas, a todos estos jóvenes que salen en internet diciendo una opinión, hablando de algo? ¿Cómo se les dice? Se les dice influencers. En otras palabras, gente de influencia. Y entonces te das cuenta que nosotros o nuestros hijos están viviendo o están adoptando esa influencia en su vida. Y déjame decirte que gran parte de esos influencers no hablan Biblia, o prácticamente nadie habla Biblia. Hablan conforme el corazón les ha dictado. Hablan conforme ellos quieren vivir su propia vida. Y hablamos de pecado, y hablamos de egoísmo, y hablamos de yo soy y nadie más en este mundo. Hablamos de ese tipo de cosas. Entonces tú tienes que, lo voy a decir así, tú tienes que enseñar a tu hijo a hablar judaico. ¿Sí me expliqué? Sí.
¿Me di a entender? Tú tienes que enseñar a tu hijo a hablar judaico. Sí, a lo mejor está metido en un mundo de influencia, pero tú tienes que enseñar a tu hijo a que hable judío, a que hable el lenguaje del pueblo de Israel, a que hable el lenguaje de la iglesia. No podemos nosotros dejar que nuestros hijos pierdan eso. El día que tus hijos lo pierdan, entonces Dios te va a pedir cuentas de eso. Versículo 54. Números 33-54 dice: y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Dice este versículo: heredaréis la tierra. El plan de Dios era establecer y bendecir a las familias de la tierra a través del reino de Dios. Ese reino se vería manifestado en la tierra a través de Israel. Y el pueblo de Israel tenía mucho trabajo al respecto. Mucho trabajo resumido en una sola palabra: obediencia. El día de hoy la iglesia es la depositaria de esta gran responsabilidad. La responsabilidad de reflejar y mostrar a Jesús. Y esta herencia conlleva responsabilidad. Y esta responsabilidad no puede lograrse en asociación con el mundo. Usualmente, 2 Corintios 6:14, se le dice a la señorita que planea casarse y dice: no te cases en yugo desigual, mija. Tú que eres cristiana, no te cases con alguien que no es cristiano. No te cases con ese cholillo que no es cristiano, pues. Muchas veces la gente lo agarra así. Sin embargo, no es solamente para una señorita que busca casarse o para un joven que busca una mujer, sino es para ti y para mí todos los días. No unirnos en yugo desigual, porque ese yugo desigual con la sociedad no le importa a Dios, mi hermano. En pocas palabras, te lo quiero explicar de mil maneras, pero a la sociedad no le importa a Dios. A la sociedad no tiene temor de Dios, por eso estamos así. A la sociedad no le importa lo que Dios hace y la naturaleza que Dios hizo y creó. Por eso la sociedad está destruyendo su propia casa, su propia naturaleza. Está tirando basura como no tienes idea. Está gastando los recursos como no tienes idea, porque no le importa. Y si un día se acaba esto, pues nos vamos a otro lugar. ¿Cuántos miles de millones de dólares se gasta la nación de Estados Unidos, Rusia, China y todos los demás por ir a buscar otro planeta al cual podríamos vivir? Si tan solo destinaran eso, lo que cuesta un cohete para ir a hacer ese rollo, si lo destinaran a poder traer que una tierra sea fructífera nuevamente, no, hombre, aquí ¿para qué nos vamos a otro lado? Aquí sería totalmente suficiente, porque lo creó Dios para ti y para mí. Pero no, la necedad del hombre es: no quiero a Dios, no tengo a Dios, no me importa a Dios. Y entonces tú, que si te importa a Dios, que si te interesa a Dios, que si quieres saber lo que dice Dios, no puedes tener comunión en ese asunto. Hay mucho que decir de esto. Porque no podemos, decía Jesús, no te puedo decir que sácalos del mundo, ¿no? Sino, ¿qué dijo Jesús? Guárdalos del mundo. Entonces, eso es nuestra misión. Como iglesia somos depositarios de esto, de reflejar a Cristo a las demás personas, a la sociedad. No nosotros tomar la forma de vida de la sociedad, sino que más bien ellos digan: ah, caray, a mí me gustaría vivir como ese cristianillo. Todo naquillo, todo fellillo. Yo no te digo a ti. Sí, porque luego me andas reclamando que, ay, lo digo, no, es a mí. Todo bien, yo me gustaría tener una familia como la de él. Me gustaría vivir como él, en paz. No, andamos deseando lo que el mundo quiere hacer, ¿no? Últimos versículos de Números, versículos 55 y 56. Dice: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros,
Sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. ¿Alguna vez has traído una pestaña en tu ojo? Es molesta, sumamente molesta. Una pestaña, chiquitita. No te deja ver, anda todo chilloso, anda todo el ojo todo hinchado, todo rojo, por una pestaña. Y entonces te la quitas y, imagínate un aguijón en tu ojo, constantemente, constantemente. Imagínate, alguna vez, bueno, tal vez los hombres me entienden un poquito más. Cuando vas a que te corten el pelo, hombre, y no te sacuden los pelos que traes aquí, ¿es molesto, sí o no? Y andas todo así, y andas todo sudoso y todo chamagoso y con los pelos aquí picándote y la camisa y todo. Y tienes que ir a bañarte para quitarte todo eso. Imagínate espinas en tu costado allí todo el día, todos los días. Qué difícil es eso, ¿no? Y dice la palabra, y si no echares a los moradores del país, si Israel no expulsaba a los cananeos, las prácticas corruptas y el corazón de los cananeos encontrarían un lugar entre el pueblo de Israel. E Israel sería expulsado también, como lo fue estas naciones también, porque experimentarían la ira de Dios. Y así fue. Cuando Israel decidió no expulsarlos, negociar con el pueblo, ¿qué fue lo que pasó en el exilio? ¿No los expulsaron de la tierra prometida? 70 años como escarmiento y regresaron, dice el libro de Nehemías, a hacer lo mismo. Y entonces el pueblo de Israel sufrió graves consecuencias espirituales y sociales. Israel no obedeció y se ganó la ira de Dios en vez de la bendición de Dios. Fíjate lo que dice Hechos 7:51. Hechos 7:51. Hechos 7:51. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Rechazaba la palabra de Dios. Rechazaba la instrucción de Dios. Y entonces, en vez de buscar la bendición, buscaron la ira de Dios sobre ellos. Y Dios mandaba profetas y la gente apedraba a los profetas. Y Dios mandaba gente que dijera, están mal ustedes, y la gente no quería escucharlos. Y Dios mandaba a Isaías, y mandó a Jeremías, y mandó a Elías, y la gente no quería escucharlos y los mandaba a matar. ¿Qué quería hacer Jezabel con Elías? Matarlo. ¿Qué decían de Jeremías? Ese viejillo está loco. Ese profeta está loco. Háblanos cosas bonitas, Jeremías. Desde la entrada en la tierra de Canaán hasta el reinado de David. Fíjate bien, estamos ahí en Hechos. No lo perdiste, ¿verdad? Hechos 7:45. Dice, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Fíjate bien, piénsalo. Yo sé que ya es mucha información, pero este es importante. Desde que el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán hasta que David reinó en Israel, ¿cuántos años crees que pasaron? Pasaron 440 años aproximadamente. 440 años de tener aguijones en los ojos y espinas en los costados. 440 años, hazme el favor. Tan solo por no haber querido expulsar al pueblo de los cananeos de su territorio, por tratar de negociar con ellos. 24 años duró el libro de Josué.
desde que comienza hasta que termina. Josué, 24 años. Todo lo que narra. ¿Sabes cuánto duró la conquista de la tierra de Canaán? 6 años nada más. Y en 6 años pudieron resolver su vida el pueblo de Israel. Pero le encantó complicarse la vida, 440 años. Como si no tuviera más cosas que hacer, ¿no? Así como, ay, no, pues no tenemos nada que hacer. ¿Qué hacemos? Pues vamos a buscarnos aguijones en los ojos y vamos a buscarnos espinas en los costados. Y dijera el profeta, ¿para qué tanto problema? ¿Para qué te la complicas? ¿Por qué haces las cosas de esa manera? Habiéndolo terminado, pudiéndolo haber terminado en 6 años, 440 años de espinas en los ojos y de aguijones en los ojos y de espinas en los costados, por emparentar, por negociar, por querer hacer las cosas a su contentillo y no seguir la instrucción. Con este versículo termino. Mateo 11. Mateo capítulo 11, versículo 28. ¿Lo tienes? Sí. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pudiera parecer que la instrucción de Dios es difícil. Pudiéramos decir que la orden de Dios es imposible para mi vida. Pero Jesús mismo dice, mi yugo es fácil. Quiero que lo lleves. Mis instrucciones pueden ser difíciles para ti, pero quiero que las hagas, porque sé lo que te conviene. Ponte en pie, vamos a orar. Señor, tú sabes, Padre, que muchas veces hemos pensado, hablado y hemos sido conformados conforme al mundo. Y eso, Señor, ha sido consciente, la verdad, muchas veces. Pero ayúdanos, Señor, y a tener esa voluntad cada día, Padre, de poder establecer una decisión firme, Dios, todos los días, para vivir conforme tú quieres y no como yo quiero. Señor, el pueblo de Israel sufrió muchísimo, Padre, en toda su historia. 440 años de estar sufriendo por causa de no atender y hacer la instrucción que tú les diste. Señor, no dejes que eso pase con nosotros. Ni siquiera puedo vivir 400 años, Padre. No dejes que eso pase en nuestras vidas. Espíritu Santo, así tajante, incisivo como eres, llega a nuestro corazón y pon fortaleza y decisión, de nuevo valentía para hacer lo que tenemos que hacer. Sabemos, Padre, que estás aquí y te bendecimos. Ay, cómo soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que dar, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy.
quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Señor, gracias por estar aquí. Te alabamos, te bendecimos, Padre, y hoy te damos nuestro corazón. Ayúdanos, Dios, a seguir adelante en tu nombre y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén. Gracias por estar aquí, gracias por venir hasta acá. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Que Dios te cuide, te sustente y te bendiga todo este tiempo. Gracias. Un abrazo.